Buenas noches, bienvenidos a esta sesión virtual de Hospital General de México, Endomédica y Medical Scope. Es obligación y compromiso de los hospitales y de los cursos de endoscopía del país y a nivel mundial hablar sobre temas que nos interesen, en este caso al gremio endoscópico y a todo aquel médico que esté interesado en esta área de la medicina. Por eso, para continuar con esta capacitación y con estos cursos en línea, vamos a hablar el día de hoy de las lesiones premalignas en colon. Este tema toma una vital importancia, dado que a nivel mundial el cáncer de colon es el tercer lugar de los cánceres que afectan al ser humano, tanto en hombres como en mujeres. De ahí la importancia de la detección oportuna de las lesiones que nos pueden llevar a un tumor o a un cáncer de colon. Iniciamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor César Márquez y el tema que me corresponde desarrollar en esta ocasión es el del tamizaje de cáncer colorectal. Hablando un poco acerca de la epidemiología del cáncer colorectal, tenemos que es el tercer cáncer más frecuente a nivel mundial, siendo el tercer cáncer también más frecuente en el sexo femenino. En el sexo masculino corresponde también al segundo cáncer más frecuente, mientras que según cifras de Globocan, en el 2020 a nivel mundial se detectaron 1.9 millones de casos nuevos de cáncer colorectal. Es la segunda causa de muerte relacionada con cáncer a nivel mundial. En nuestro país, las cifras son similares, ya que corresponde a la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer, y en el año 2020 se calcula que se presentaron 14.901 nuevos casos en nuestro país, correspondiendo a 6.965 casos en el sexo femenino, mientras que en el sexo masculino se identificaron 7.936 nuevos casos. El tamizaje de cáncer colorectal tiene el objetivo principalmente de la identificación de lesiones premalignas y de cáncer colorectal, lo que nos va a dar como resultado una disminución tanto en la incidencia como en la mortalidad por cáncer colorectal. Para que podamos tener una adecuada estrategia de tamizaje de cáncer colorectal y sea efectiva tanto en costo, beneficio y riesgo, tanto para la población general como para el sector salud, hemos de estratificar a la población en tres principales grupos, dependiendo de su propio riesgo para presentar esta patología. El primer grupo corresponde a la población de riesgo medio, que son todas aquellas personas mayores de 45 años, asintomáticos y sin antecedentes personales o familiares para cáncer colorectal. El segundo grupo corresponde a la población de riesgo intermedio, que son todos aquellos individuos con antecedentes tanto personales o familiares de cáncer colorectal o bien pólipos colónicos. Mientras que para la población que se considera de alto riesgo son todos aquellos pacientes que van a presentar síndromes hereditarios como el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual está bien relacionada a la presencia de cáncer o desarrollo de cáncer colorectal, o aquellos pacientes o personas que tengan signos y síntomas de alto riesgo, como bien puede ser hemorragia intestinal baja, anemia, episodios de suboclusión intestinal o pérdida de peso no intencionada. Para la población de riesgo promedio tenemos dos opciones de abordaje para iniciar el tamizaje de cáncer colorectal. Esta población va a representar la mayoría de los casos de cáncer colorectal o cáncer colorectal esporádico, y el inicio del tamizaje debe ser a los 45 años, ya que en las últimas décadas se ha evidenciado bien que se han duplicado las tasas de presentación de cáncer colorectal en toda la población entre los 20 y los 49 años de edad. Existen las dos opciones. El primero es el abordaje de un paso, que es ir a realizarse una colonoscopía de forma directa, mientras que el abordaje de dos pasos
conocidos así porque al tener un resultado positivo, de forma invariable, el paciente tiene que realizarse una colonoscopía para continuar con su algoritmo de tamizaje. Las pruebas en esas incluyen el guayaco, el FIT, el DNA más FIT, la sigmoidoscopía flexible y la colonografía por tomografía. La colonoscopía es el estándar de oro en el tamizaje de cáncer colorectal y debe ser una colonoscopía de calidad. Esto significa que debe haber una adecuada preparación intestinal mediante una adecuada comunicación entre el médico y el paciente. La tasa de detección de adenomas del endoscopista debe de ser mayor del 25%, mientras que este debe ser capaz de detectar pólipos menores de 5 milímetros. Las tasas de canulación del ciego deben de ser mayores del 95%, mientras que también debe tener la capacidad de realizar polipectomías de forma completa. El objetivo principal de la colonoscopía es tanto la detección y la resección de adenomas y lesiones cerradas sésiles, ya que, como sabemos, son las dos principales lesiones precursoras de esta patología. La colonoscopia ha mostrado tener una reducción del 69% en la incidencia de cáncer colorectal, mientras que también ha demostrado un 68% en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. También ha demostrado una disminución en la incidencia del cáncer colorectal en el colon del lado derecho y en el caso de presentar una colonoscopia negativa, es decir, no tener hallazgos de lesiones precursoras, se sugiere realizar una colonoscopia cada 10 años. Esta es una tabla que podemos encontrar en la guía actual de tamizaje de cáncer colorectal de este año de la Asociación del Consejo Americano de Gastroenterología, la cual enumera algunos estudios selectos y de mayor relevancia que nos demuestran efectivamente los beneficios y la efectividad que tiene la colonoscopia en el tamizaje de esta enfermedad. Otra prueba muy útil para el tamizaje y en este grupo de riesgo es la FIT cuantitativa o inmunoquímica fecal. Incluso está considerada como prueba de primera línea, al igual que la colonoscopia en este tipo de pacientes. Tiene un uso muy frecuente tanto en nuestro país como a nivel mundial y va a detectar anticuerpos de la globina humana. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 94% para la detección de cáncer colorectal, mientras que va a tener una sensibilidad del 20 al 30% para la detección de adenomas avanzados. Uno de sus puntos más débiles es la baja sensibilidad que tiene, del 5 al 16% en la detección de lesiones cerradas sésiles, y algunas de sus principales ventajas es que solamente se necesita una sola muestra, no hay necesidad de realizar modificaciones dietéticas ni farmacológicas para realizar esta prueba, y en caso de tener un resultado inicial negativo puede realizarse de forma anual. De forma invariable, si el paciente presenta un resultado positivo, tiene que realizarse una colonoscopia. Estas son unas imágenes que ilustran esta prueba de inmunoquímica fecal. El guayaco de sangre oculta en heces de alta sensibilidad es una prueba que en décadas pasadas se utilizó mucho. Tiene una reacción a la actividad peroxidasa del grupo hemo y es finalmente la forma en la cual puede identificar la sangre en las heces. Se ha demostrado en estudios de seguimiento de 11 a 30 años una reducción de la mortalidad del cáncer colorectal de hasta un 33%. Las ventajas que tiene es que es una prueba no invasiva y se encuentra exenta de complicaciones. Sin embargo, presenta desventajas, ya que tiene altas tasas de falsos negativos, porque analíticamente es muy poco sensible a la presencia de la sangre, porque también puede ser capaz de reaccionar a las peroxidasas de algunos alimentos como los vegetales o la globina de las carnes rojas. Tiene una sensibilidad de pobre, tan solo del 50% en la detección del cáncer colorectal y un valor predictivo positivo muy bajo, que va del 3 al 15%. En caso de considerarse como prueba inicial para el tamizaje, la indicación debe ser realizarla de forma anual y un resultado positivo nos tiene que hacer enviar a nuestro paciente a una colonoscopia. Otra prueba muy útil es el ADN multiobjetivo o el ADN Confit. Esta es una prueba que identifica la presencia de desechos moleculares en las heces y de igual forma identifica las anormalidades
en el ADN de las tumoraciones. Reacciona ante mutaciones de los genes KRAS y metilación de los genes BMP3 y NDRG4, mientras que también se agrega a esta prueba una prueba de inmunoquímica fecal. Tiene una sensibilidad del 92% para la detección del cáncer colorectal y del 42% para la detección del adenoma avanzado, mientras que para la detección de pólipos cerrados sésiles mayores o iguales a 10 milímetros tan solo tiene una sensibilidad del 42%. Una prueba negativa de esta prueba nos sugiere realizarla con una periodicidad de cada 3 años, mientras que una prueba positiva nos enviará a una colonoscopía. La colonografía por tomografía es otra alternativa que se puede considerar en pacientes a los cuales ya sean que no desean someterse a una colonoscopía completa o que tienen alguna contraindicación para realizársela por problemas de salud concomitantes. Es una prueba que utiliza multidetectores para la reconstrucción en 3D del colon, lo que nos permite realizar una navegación virtual y la identificación de lesiones simulando una colonoscopía. Tiene una sensibilidad del 68 al 98% y una especificidad del 80 al 93% para lesiones mayores de 6 milímetros, mientras que para lesiones mayores de 10 milímetros la sensibilidad es del 67 al 94% y la especificidad es del 86 al 98%. Comparado con la colonoscopía, tiene una menor precisión diagnóstica para la identificación de lesiones cerradas sésiles, un 0.8%. 3.1%. Un resultado negativo nos recomienda o nos sugiere realizar este tipo de prueba cada 5 años, mientras que un resultado positivo invariablemente nos envía a una colonoscopía. La sigmoidoscopía flexible es otra opción, aunque no tampoco de primera línea, pero está recomendada en pacientes de edad avanzada que tienen alguna contraindicación para someterse a los riesgos de una colonoscopia completa. Tiene una reducción de la incidencia del cáncer colorectal de un 23%, mientras que presenta una disminución en la mortalidad por cáncer colorectal del 31%. Para la población de riesgo intermedio, que va a representar el 10 a 30% de los casos de cáncer colorectal, esta población iniciará su tamizaje a los 40 años o bien 10 años antes de la presentación del familiar que se haya visto a la edad más jovenmente afectado. Un resultado positivo nos envía al paciente a una colonoscopía. Este tipo de pacientes, este grupo de pacientes tiene que realizarse como única opción de tamizaje colonoscopía. La población de riesgo intermedio que presente familiares con antecedentes de cáncer colorectal o adenoma avanzados que se hayan presentado mayores de 60 años, tiene que iniciar de igual forma a los 40 años o 10 años antes del familiar más jovenmente afectado, y el intervalo aquí, a diferencia del grupo anterior, es cada 10 años. Para los población de riesgo alto, también de forma invariable, la única opción es la colonoscopía para portadores en las mutaciones de MLH1 y MSH2. El inicio debe ser a los 25 años, y para portadores de MSH6 y PMS2 a los 35 años, con intervalo de cada 2 años para ambos grupos, mientras que para los pacientes con poliposis adenomatosa familiar el inicio debe ser a los 10 a 12 años de edad con un intervalo anual. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Aquino Ramos y yo les voy a hablar sobre pólipos colorectales esporádicos. Bueno, retomando un poco los argumentos de la presentación anterior, 3 aspectos nos van a influir mucho sobre la detección de los pólipos en un estudio de colonoscopía. Como ya escuchamos, una adecuada limpieza del colon que permite identificar pólipos diminutos, pólipos con un diámetro menor a 5 milímetros. En cuanto a las destrezas del endoscopista, un tiempo de examinación de la mucosa por lo menos de 7 minutos y una tasa de detección de adenomas de por lo menos el 25% en cuanto a las habilidades del endoscopista. Ahora, muy bien, ya hablando un poco sobre la definición de pólipos, los pólipos se definen como proyecciones de la superficie de la mucosa que sobresalen en la luz y van a tener diferentes características clínico-patológicas, de las cuales nosotros vamos a fiarnos para una correcta clasificación y seguimiento de estas entidades. Muy bien, en cuanto a la clasificación histológica, hay 2 aspectos que nos van a dividir a los pólipos neoplásicos y los pólipos no neoplásicos. En cuanto a los pólipos neoplásicos, 2 principales subgrupos son los que vamos a tener. Los adenomas, que van a dividirse en tubulares, tubulovellosos, vellosos y cerrados, y los carcinomas,
con la invasión que tengan hacia la submucosa. Un carcinoma no invasivo va a clasificarse como in situ, carcinoma intramucoso, o ya con invasión hacia la muscular como un carcinoma invasivo. También van a dividirse conforme al grado de displasia, en displasia de bajo grado, de alto grado y carcinoma in situ. Muy bien, en cuanto a la localización de los diferentes tipos histológicos de los pólipos, vamos a tener que algunos predominan en algunos segmentos del colon. Los adenomas van a encontrarse con mayor frecuencia en el colon distal y en el colon proximal. Los pólipos hiperplásicos van a encontrarse con mayor frecuencia en el colon distal, en el recto sigmoides, y los pólipos cerrados sesiles con mayor frecuencia se van a encontrar también en el colon proximal. Como veremos más adelante, la diferenciación entre pólipos hiperplásicos y pólipos cerrados sesiles va a cobrar una gran importancia tanto para la resección del pólipo, tratamiento y seguimiento. Ahora, en cuanto a la clasificación morfológica de los pólipos, de acuerdo a la clasificación propuesta por el grupo japonés de estudio de las enfermedades colorectales y el cáncer colorectal, van a dividirse en 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 para los pólipos pedunculados y sésiles. Para el tipo 2, las lesiones planas, que a su vez se van a clasificar en 3. Como con el sufijo A para levemente elevadas, el sufijo B para planas y C levemente deprimidas. Y para el subtipo 3, lesiones excavadas o ulceradas. Esto va a tener gran importancia porque la mayoría de los pólipos malignos con invasión hacia la submucosa y la muscular van a ser de tipo 3. También una gran importancia tanto para el seguimiento y decisión de la opción terapéutica va a ser cuantificar el tamaño del pólipo. Vamos a clasificarlos como pólipos diminutos cuando van a ser menores a 5 milímetros, pólipos pequeños con un diámetro de 6 a 9 milímetros, medianos de 10 a 20 milímetros, grandes de 2 a 3 centímetros y muy grandes, mayores a 3 centímetros. Esto pues también va a tener una gran importancia porque, como veremos, a mayor tamaño, más probabilidad de tener histología desfavorable y una invasión hacia la submucosa. Ahora, diversas tecnologías se utilizan para la predicción del subtipo histológico. Hay algunas que se han tratado de especificar desde los años 80, dentro de las más famosas, la clasificación de Kudo, que nos intenta predecir el patrón histológico de acuerdo al patrón glandular que observamos en la superficie de las lesiones polipoideas. La clasificación hecha por el Dr. Kudo y sus colaboradores subdivide cada pólipo de acuerdo a sus aspecto macroscópica de las fosas en 6 subtipos, del 1 al 6, al 5, perdón, y nos va a hablar sobre la probabilidad de tener una histología desfavorable. Los patrones glandulares 1 y 2 van a ser más probablemente pólipos inflamatorios hiperplásicos, y los pólipos clasificados con un patrón del 3 al 5 van a tener una mayor probabilidad de tener una histología desfavorable, velloso, con invasión hacia la submucosa. Ahora, también otras tecnologías que se han utilizado para predecir la histología de los pólipos es la clasificación propuesta con las imágenes de banda estrecha. Esto puede ser utilizado con cualquier equipo que tenga disponible la tecnología de ofrecer imágenes ampliadas de diferentes espectros de longitud de la onda de luz. Aquí vamos a observar que van a ser 3 principales características las que nos van a ayudar a diferenciar de un pólipo que probablemente sea hiperplásico y benigno a un pólipo que probablemente ya tenga invasión y carcinoma in situ. Esto se ha trabajado de acuerdo al color de la lesión, a las características de la vasculatura en su superficie y a los patrones en la superficie. 3 tipos histológicos o 3 tipos de acuerdo a al espectro que nos van a ofrecer con las imágenes de banda estrecha se pueden clasificar, siendo el tipo 1 lo que más probablemente sea de características hiperplásicas y el tipo 3 el que más probablemente tenga un carcinoma invasivo con invasión profunda hacia la submucosa. Ahora, también en los últimos años ha cobrado una gran importancia la diferenciación, caracterización y erradicación de las lesiones cerradas sésiles.
como vimos al inicio de la plática, va a ser muy importante diferenciarlas de los pólipos hiperplásicos, ya que pueden tener un aspecto macroscópico similar, tienen una ubicación casi similar en el colon distal, en el recto sigmoides, y anteriormente, al no conocerse muy bien las vías de señalización que llevaban a las lesiones cerradas sésiles a desarrollar cáncer, pues muchas veces no se erradicaban. Hay algunas clasificaciones que nos van a ayudar a estratificar correctamente estas lesiones. De acuerdo a la clasificación de la OMS, estas lesiones se van a dividir como pólipos hiperplásicos, adenomas cerrados sésiles, adenomas cerrados tradicionales o síndrome de poliposis cerrada. Otra clasificación que nos puede ayudar a diferenciar un pólipo hiperplásico de una lesión cerrada sésil es la clasificación de WASP. Esto va a tener importancia en los pólipos diminutos, o sea, los pólipos menores a 5 milímetros. De acuerdo a las características que obtengamos al utilizar imágenes de banda estrecha, nosotros podemos diferenciar si un pólipo tiene características de ser adenomatoso o de ser una lesión cerrada sésil. De primera instancia, lo que nos tenemos que poner atención es sobre el color, la característica y color de los vasos y si tiene una superficie tubular en su superficie. Con una de estas características hacia el tipo 1 o hacia adenoma, tiene esta clasificación un suficiente rendimiento diagnóstico para establecer que se puede tratar de una lesión de características como un adenoma tradicional o un adenoma cerrado sésil. Por lo tanto, pues debemos poner atención y erradicarlo. Ahora, algunas características en especiales de este tipo de lesiones van a ser en cuanto a los pólipos hiperplásicos, criptas alargadas, principalmente en su superficie, en su tercio superior, van a subdividirse histológicamente en microvesiculares de células caliciformes. Vamos a encontrar que rara vez va a haber displasia. La mayor característica es que son, o casi siempre van a ser menores a 5 milímetros y pueden confundirse con lesiones cerradas sésiles, y cuando tienen una dimensión mayor a 10 milímetros va a tener un riesgo de confundirse con lesiones adenomatosas. Ahora, en cuanto a los pólipos cerrados tradicionales, vamos a encontrar que van a representar entre el 30 y el 40% de los pólipos extirpados en un paciente adulto, van a ubicarse más en el recto sigmoides y la mayoría van a tener características pedunculares, como las clasificaciones 1P de la clasificación de París. Ahora, recordemos un poco algunas características que nos van a orientar hacia cada tipo de pólipo. Los pólipos hiperplásicos van a ser los más prevalentes, de un 20 a un 30%. Generalmente se van a encontrar en el colon izquierdo, van a tener una morfología macroscópica plana o sésil y van a ser característicos de acuerdo a la clasificación de imágenes de banda estrecha como un tipo 1. Para los pólipos, para las lesiones cerradas sésiles, van a tener una prevalencia del 5 al 15%. Usualmente van a tener una dimensión de 5 a 7 milímetros. Mayormente van a ser planos o sésiles y van a tener una diferenciación para la clasificación de NICE del tipo 1. Aquí va a ser importante subclasificar y utilizar la clasificación de WASP para diferenciarlos de adenomas tradicionales o adenomas cerrados sésiles. Y en cuanto a los adenomas cerrados tradicionales, van a tener una menor prevalencia, que se calcula menor al 1%. Generalmente van a tener una imagen macroscópica característica en pino de boliche y van a representar un subtipo 4 o 5 de la clasificación de Uncudo y del subtipo 3 de la clasificación de NICE. Ahora, en cuanto a los pólipos adenomatosos, tenemos que surgen de la secuencia adenoma-carcinoma, van a representar el 40% de todos los pólipos, siempre presentan displasia y hasta un 10% tienen neoplasia intraepitelial, van a tener una localización distal y proximal y vamos a encontrar que entre más grandes sean, van a tener una mayor probabilidad de tener una histología vellosa, van a tener un mayor riesgo de tener displasia y progresar hacia el cáncer. También vamos a subdividirlo de acuerdo a su clasificación histológica, de acuerdo a el tipo de glándulas que van a predominar en tubulares, tubulovellosos y vellosos, siendo los tubulares los que más frecuentemente vamos a encontrar.
Ahora, en cuanto a la clasificación y estimación del grado de displasia, vamos a tener dos clasificaciones que nos van a ser de utilizar, la clasificación de Haggard y la clasificación de Kikuchi, que nos van a hablar sobre la invasión submucosa en las lesiones pólipos y sésiles. Nos van a subdividir esta estructura en tres tercios. Para la clasificación de Haggard, el tercio superior va a tener un riesgo de metástasis del 0% y para el tercio inferior van a tener un riesgo de metástasis de hasta el 14%. Ahora, en cuanto al tratamiento para los pólipos diminutos menores a 5 milímetros que nosotros diferenciamos de acuerdo a la clasificación de WASP como pólipos hiperplásicos, podemos diagnosticar y dejar atrás. Ahora, en cuanto a los adenomas de 1 a 3 milímetros, las recomendaciones de las diferentes asociaciones de endoscopía es su resección con asa fría. Para los pólipos pequeños de 6 a 9 milímetros, ya sean hiperplásicos, adenomas convencionales o lesiones cerradas sésiles, también se va a recomendar la polipectomía con asa fría. Y para pólipos mayores de 3 centímetros, se va a preferir la disección endoscópica de la submucosa o la resección mucosa y algunos aspectos que nos pueden ser de utilidad para guiar el tratamiento y decidir que puede ser tratamiento quirúrgico de un pólipo de características malignas, es encontrar un carcinoma invasivo, un margen menor de resección menor de 2 milímetros, invasión linfovascular y una invasión de la submucosa de acuerdo a la clasificación de Haggard en 3 y 4. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Andrea Flores Torres y para continuar con nuestro webinar vamos a hablar un poco de los síndromes polipósicos que también se relacionan a lesiones premalignas. Y bueno, como bien nos hablaron de las diversas clasificaciones de los pólipos, los síndromes polipósicos también se van a clasificar de acuerdo a la histología de cada uno de ellos. Dentro de los más frecuentes, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers son de los más trascendentales, ya que todos los síndromes hereditarios predisponen al desarrollo de cáncer colorectal y menos del 5% de ellos del cáncer colorectal se asocia a un síndrome genético. Vamos a revisar un poco de cada uno de ellos, siendo la poliposis adenomatosa familiar la más común, que es un síndrome autosómico dominante, es decir, que se hereda directamente de un familiar afectado, con penetrancia completa, es decir, lo va a presentar el siguiente pariente. La mutación está específicamente sobre la vía de la carcinogénesis en el gen APC, en el brazo largo del cromosoma 21 y 22. Sin embargo, de 30 a 40% de los pacientes sin antecedente de poliposis han desarrollado este tipo de enfermedad. La incidencia realmente es muy baja, pero la edad promedio para desarrollar cáncer es a partir de los 39 años de edad. Mientras que en algunos pacientes desde los 21 años ya presentan pólipos e incluso algunos desde la infancia ya los tienen. Y a partir de los 50 años de edad, el 95% de los portadores de esta mutación seguramente desarrollarán cáncer. El diagnóstico de la poliposis clínicamente puede ocurrir en etapas avanzadas por oclusión intestinal o hemorragia digestiva baja. Sin embargo, podemos tener un hallazgo endoscópico por una colonoscopía y generalmente la podemos dividir en una poliposis adenomatosa familiar clásica cuando tenemos más de 100 pólipos en todo el colon y una poliposis atenuada si tenemos entre 10 y 100. Y la diferencia entre ellas es que la clásica por sí sola va a desarrollar cáncer de colon en un 100% de todos los pacientes, mientras que la atenuada hasta el 70% de ellos. Y vemos característicamente los pólipos adenomatosos de esto. Vemos las glándulas, las criptas de los pólipos y los pólipos pueden llegar a ser de múltiples tamaños. El tamizaje de la poliposis se debe de realizar de acuerdo a las guías europeas y a las guías americanas a partir de los 12 años de edad, con revisión anual si el paciente no puede ser sometido a una cirugía para la curación de esta enfermedad. Realmente se tiene que hacer una colectomía total con ileorectoanastomosis. Y después de hacer el tratamiento quirúrgico, se tiene que continuar en revisión anual dependiendo
de que si aparecen o no nuevos pólipos. El síndrome de Peutz-Jeghers es también un síndrome autosómico dominante donde la mutación específicamente está en el STK11 y el EK21. Esta mutación genera que haya proliferación celular y pérdida de la polaridad celular, por lo tanto promueva la formación del cáncer hasta en un 40% de los pacientes y se caracterizan por ser pólipos amartomatosos, es decir, crecimiento del estroma del pólipo y también se asocia mucho a pigmentación cutánea y otros pólipos gastrointestinales como adenomas a nivel del duodeno o a nivel del estómago. Estos pacientes deben de recibir un seguimiento específico por el riesgo de desarrollar displasia y bueno, las recomendaciones que a partir de los 8 años se inicie con panendoscopía, enteroscopía o videocápsula endoscópica o colonoscopía si tenemos un familiar de primer grado afectado. Y de no poder comenzar así, se puede rutinariamente se puede hacer a partir de los 18 años y después se debe de dar seguimiento anualmente o cada 3 años, haciendo, si no se puede dar un tratamiento total con una cirugía, pues tendríamos que hacer una polipectomía electiva, de preferencia para resección de pólipos mayores de 15 a 20 milímetros o que tengan características malignas. Existe otro síndrome, la poliposis asociada a MUTI, también es una variante de la poliposis adenomatosa, es muy parecida ya que los pólipos que presentan también son adenomatosos, sin embargo, solo el diagnóstico genético nos va a permitir diferenciarla de una poliposis adenomatosa porque nos podemos encontrar en una colonoscopía con más de 100 pólipos y realmente no saber si es una poliposis atenuada o que sea un síndrome asociado a MUTI. Estos generalmente aparecen en personas más de edad mayor, mayores de 50 años, y bueno, la característica prácticamente puede ser que solo presenten hemorragia digestiva u oclusión intestinal. A partir de los 18 años se tiene que comenzar un escrutinio o un tamizaje si tenemos un familiar de primer año y el intervalo de seguimiento es cada año o cada 2 años, dependiendo de la cantidad de pólipos y aún haciendo una colectomía se tiene que dar seguimiento a estos pacientes. El síndrome de Gardner es una variante fenotípica de la poliposis adenomatosa. También está afectado el gen APC y igualmente vemos múltiples pólipos adenomatosos, incluso más de 100. Sin embargo, aquí podemos ver los quistes epidérmicos cutáneos o osteomas mandibulares. Los quistes epidérmicos generalmente están a nivel cefálico y la importancia de este síndrome es que se tiene que hacer detección, ya que el 100% de los pacientes llegarán a cáncer colorectal en edades tempranas. Otra variante también de la poliposis es el síndrome de Turcot. Este es autosómico recesivo y el gen afectado es el APC y el MLH1 que solamente se tiene que detectar a través de estudios genéticos. El cromosoma afectado es el brazo largo del cromosoma 23 y, perdón, el brazo largo del cromosoma 10 en el la afección principal son los pólipos del colon, que son adenomas, y los tumores a nivel del sistema nervioso central, que se caracterizan por meduloblastomas y glioblastomas. El síndrome de poliposis juvenil también es otro síndrome autosómico dominante. Este generalmente ocurre en personas más jóvenes, a partir de los 18 y 25 años. La mutación específicamente está a nivel de la vía del factor de crecimiento transformante beta en el gen SMAD4 o en el BMPR1A. Debe de cumplir clínicamente con más de 5 pólipos amartomatosos que son grandes y no solamente pueden encontrarse a nivel del colon, sino también a nivel del intestino delgado o del estómago, y histológicamente podemos observar dilatación quística e infiltrado inflamatorio de la lámina propia. El tratamiento de estos es básicamente la resección endoscópica del pólipo por el riesgo de hemorragia u obstrucción, ya que son muy grandes. Los pacientes que estén afectados con un familiar de primer grado, se debe de comenzar el tamizaje o el escrutinio a partir de los 12 a los 15 años y el seguimiento anual. El tratamiento pues se puede hacer polipectomía electiva en pólipos mayores de 10 milímetros.
Otro síndrome, también el síndrome de Cowden, que es muchísimo menos frecuente y que afortunadamente no desarrolla cáncer, pero sí se caracteriza por tener pólipos gastrointestinales, lesiones cutáneas y también estos fibromas orales que puede presentar el paciente o queratosis acral. El síndrome de poliposis cerrada, ya veíamos algunas características de los pólipos cerrados que se caracterizan por estar a nivel de colon derecho, son planos, están cubiertos de moco y son sésiles, y la importancia de ello es que un solo pólipo cerrado puede desarrollar cáncer en un 20%. E incrementa en la persona si tiene más pólipos hasta un 70% de desarrollo de cáncer, porque está directamente ligado a la vía de la carcinogénesis. Igualmente que la poliposis adenomatosa familiar. El paciente debe cumplir al menos con un criterio del síndrome de poliposis para considerarlo como positivo. En estos pacientes se debe de dar un seguimiento anual si hay un pólipo avanzado, y si no lo hay se puede hacer cada 2 años. Lo ideal es remover todos los pólipos mayores de 5 milímetros, y como generalmente son en personas mayores que se encuentran del lado derecho del colon, pues obviamente tenemos que tomar todas las medidas para evitar el riesgo de perforación. Y el síndrome de Lynch, que es el último de los síndromes que vamos a platicar hoy, se asocia al cáncer hereditario más frecuente. Se estima más o menos entre el 3 al 5% del total de los cánceres colorectales. Es autosómico dominante y se asocia a una alteración en los genes reparadores del DNA, que promueven alteraciones e inestabilidad microsatelital y promueve el desarrollo de cáncer. El riesgo prácticamente es del 80% y el diagnóstico lo hacemos con una colonoscopía y con un estudio inmunohistológico y un estudio genético de la lesión, y se recomienda que los pacientes que estén afectados, al menos con la mutación MLH1 o MSH2, se comience el tamizaje a partir de los 25 años y a partir de los 35 años en pacientes que tengan MSH6 o PMS2. Y para terminar, bueno, este síndrome, pues existen 2 formas de presentación clínica cuando afecta solamente el colon derecho, solamente el colon o el recto, y el tipo 2, el cual ya intervienen otros tipos de cánceres como el cáncer endometrial, el de ovario, el de próstata, y básicamente se hace el diagnóstico de manera genética de la lesión. O también tenemos criterios clínicos, los criterios avalados de Ámsterdam, para que un paciente que cumpla con al menos uno de estos criterios se considere como un paciente portador de síndrome de Lynch. Muchas gracias. Y por último, la última lesión premaligna de colon de que vamos a hablar en este webinar el día de hoy es el papel que juega la enfermedad inflamatoria intestinal, en particular la colitis ulcerativa crónica inespecífica, como lesión premaligna del colon. Sabemos que el CUSI es una enfermedad crónica de la mucosa del colon que resulta de la interacción de factores genéticos y ambientales. Y sabemos que en estos pacientes el riesgo de cáncer colorectal es mayor comparado con el de la población general. Sabemos que el riesgo incrementa conforme el paciente lleva más tiempo de evolución de la enfermedad y así como con el grado de actividad de la enfermedad. Se estima que a 30 años a partir del diagnóstico o del inicio de la enfermedad, el riesgo acumulado de cáncer colorectal va desde 7 hasta el 18%. De ahí la importancia de que todos estemos familiarizados con el diagnóstico y aprender a identificar a estos pacientes para solicitarles oportunamente una colonoscopia. Sabemos que la ileocolonoscopía con toma de biopsias es la prueba diagnóstica más importante en la sospecha de CUSI, y aunque no hay lesiones endoscópicas patognomónicas, sabemos que es completamente necesaria para la toma de biopsias y su envío a patología para que nos confirmen el diagnóstico histopatológico. Siempre hay que tomar en cuenta que en el momento de sospecha diagnóstica de esta enfermedad hay que tomar 2 biopsias por cada uno de los segmentos del colon, incluyendo ilion distal, colon ascendente, transverso, descendente y recto. Los hallazgos que vamos a buscar una vez que tomamos las biopsias en estos segmentos van a ser la distorsión de la arquitectura de las criptas, el infiltrado inflamatorio difuso con plasmocitosis basal, datos de criptitis, abscesos crípticos y úlceras penetrantes.
Hay 3 datos endoscópicos que vamos a buscar dirigidamente y que nos van a hablar de diferentes cursos y evoluciones de los pacientes con CUSI. El primero es la actividad, el segundo la extensión y tercero es la búsqueda de lesiones premalignas. Hablando en particular de la actividad, sabemos que hoy día existe una clasificación endoscópica que es la clasificación de Mayo. Esta clasificación, aunque se creó en 1987 y en un inicio estuvo diseñada para ser una herramienta que nos evaluara la evolución endoscópica de los pacientes con uso de mesalazina, sabemos que hoy día es la herramienta endoscópica que nos permite homogeneizar y hablar entre diferentes endoscopistas y que también es la que se utiliza actualmente en los ensayos clínicos a manera de evaluar la evolución endoscópica de la enfermedad. Cuando estamos hablando de un paciente que tiene un Mayo 0, estamos hablando de un paciente que endoscópicamente puede aparentar ser normal. Cuando estamos hablando de un Mayo 1, como alcanzamos a ver en esta imagen del panel B, vemos cómo hay edema de la mucosa que condiciona una disminución del patrón vascular conforme a una mucosa que está completamente sana. Hablando de un Mayo 2, adicional a este edema mucoso, hay friabilidad y pequeñas erosiones en la superficie. Y cuando hablamos de Mayo 3, sabemos que esto además se asocia a sangrado espontáneo y a úlceras tanto superficiales como mucho más profundas. Este es un video de uno de los pacientes del Hospital General de México, en el cual alcanzamos a ver todos estos datos endoscópicos característicos, que son la pérdida del patrón vascular, la presencia de eritema, todo esto que está aquí blanco flotando es la fibrina, erosiones y las úlceras de la mucosa. En este video estamos auxiliados del uso de cromodoscopía digital con iScan 2, lo cual nos permite destacar estos hallazgos endoscópicos. Posteriormente a la clasificación de Mayo, se creó la clasificación endoscópica que es U6, que se creó en el 2016 y realmente su mayor aportación es que realmente esta escala sí está validada y contrario a la clasificación de Mayo, deja de ser una evaluación subjetiva a algo objetivo y que nos permite dar un puntaje específico para evaluar el grado de actividad del paciente con CUSI. Esta clasificación nos permite observar 3 características en particular. Una de ellas es el patrón vascular, el segundo es la presencia de hemorragia y el tercero es la presencia de erosiones y úlceras. Y aquí les ponemos a continuación unas imágenes en la imagen de cómo se ve de manera normal el patrón vascular y en la imagen C vemos como derivado del edema mucoso hay una pérdida focal, es decir, aquí daríamos un punto en la escala de U6, lo que empezaríamos a hablar de actividad. El segundo aspecto a tomar en cuenta en esta clasificación es la presencia de hemorragia, en el cual en el panel H alcanzamos a ver cómo no hay hemorragia espontánea y en el panel G alcanzamos a ver cómo la hemorragia es intraluminal severa, lo cual nos habla de igual forma de una mayor actividad. Y el último valor a considerar es la presencia de erosiones. Aquí en el panel J alcanzamos a ver cómo estas erosiones son superficiales, son menores a 5 milímetros, lo cual nos habla de una menor actividad endoscópica y de la enfermedad en comparación con el panel I, que son úlceras un poco más superficiales, independientemente del grado de edema mucoso, y en el panel K, como vemos, estas úlceras son mucho más profundas y son lineales. Y aquí hay otro video de otro paciente del Hospital General en el cual alcanzamos a ver perfectamente todas estas características y puntuación endoscópica. Entonces, en este caso, vemos cómo se pierde el patrón vascular de la mucosa, hay mucho edema, no hay hemorragia espontánea, lo cual nos permitiría clasificar al paciente como un U6 con 5 puntos. La siguiente lesión que vamos a buscar intencionadamente es la extensión de la enfermedad y sabemos que para esto tenemos que estar familiarizados con la clasificación de Montreal, que nos va a hablar acerca de una proctitis, es decir, un estadio E1, cuando la inflamación y todos estos hallazgos endoscópicos comentados previamente están localizadas al recto. Un Montreal E2 nos toma como margen de referencia el ángulo esplénico y cuando sobrepasa este ángulo esplénico estamos hablando de un paciente que es un estadio E3 o una colitis extendida o pancolitis. En el siguiente video les mostramos cómo en un paciente que tenía una actividad de Montreal E3, aquí alcanzamos a delimitar perfectamente cómo esto incluso estaba permanentemente abierta la válvula ileocecal
Y todo a partir de ahí estaba con los hallazgos endoscópicos de erosiones, friabilidad, todas estas úlceras superficiales y profundas, y cómo está incluso tubular el colon. A partir de ahí, que es el inicio del colon, desde el ciego hasta todo el resto del colon. Y por último, la lesión premaligna que vamos a buscar adicionalmente son la presencia de estenosis, la presencia de pseudopólipos y la presencia de displasia, que como sabemos la displasia es el mejor marcador de riesgo de malignización en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y igual, aquí hay otro video en el cual alcanzamos a ver prácticamente todos estos hallazgos y lesiones premalignas comentadas. Y igual, aquí estamos auxiliados de cromoendoscopía digital con iScan 1, lo cual nos permite resaltar todos estos hallazgos y características de la mucosa. Estas son imágenes de otros pacientes en el cual igual vemos la presencia de las úlceras superficiales, las úlceras profundas, la búsqueda dirigida de los pseudopólipos en una mucosa que está completamente cubierta de fibrina. Y tomando todo esto en cuenta, sabemos que ya una vez que se hace el diagnóstico, a estos pacientes siempre se les debe que tomar en cuenta para llevar un seguimiento endoscópico en particular. Se recomienda actualmente que el seguimiento adicionalmente se haga con colonoscopía, con cromoendoscopía, con vital, con azul de metileno o índigo carmín, y adicionalmente ya en el seguimiento estar tomando biopsias dentro de los 4 cuadrantes cada 10 centímetros y adicionalmente biopsias dirigidas en cada una de las localizaciones de estas lesiones que comentamos previamente. Y en caso de que se tenga acceso a cierto tipo de equipos de endoscopía, utilizar la luz blanca de alta definición y adicionalmente la cromoendoscopía para búsqueda dirigida de estas lesiones con displasia. Este es un video final de cómo la importancia que hace el correcto diagnóstico de estos pacientes, porque este paciente es la misma que veíamos en el segundo video. Y vemos cómo la mucosa prácticamente tiene una curación una vez hecho el diagnóstico, iniciado el tratamiento. Y eso no quiere decir que, aunque nosotros veamos endoscópicamente una curación, estos pacientes deban de abandonar el tratamiento ni abandonar el seguimiento. Justo en estos pacientes es en los cuales hay que enfatizar en hacer la búsqueda dirigida de estas lesiones premalignas para impactar en la evolución y en el pronóstico de los pacientes. Buenas noches. Bueno, han sido unas muy buenas ponencias. Prácticamente se tocaron puntos de forma muy puntual y concreta. Creo que nos dieron bastante información que nos puede ser útiles día a día. De los puntos que tenemos que tomar en cuenta es uno, cuando tenemos un paciente tenemos que definir el riesgo. Si es riesgo intermedio, si es riesgo promedio o si es riesgo alto. Eso nos va a ayudar a definir cuál es el mejor abordaje diagnóstico para detección. Sabemos que está en la prueba FIT, la colonoscopía, la cápsula endoscópica, así como la rectosigmoidoscopía, pero eso va a depender del riesgo de cada paciente, tanto por edad, tanto por su condición clínica. También ya vimos que la identificación de los pólipos es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su forma, localización, tamaño, patrón glandular y vascular, vamos a poder clasificarlos. Ya clasificarlos vamos a poder ofrecer el mejor tratamiento disponible. Pero ojo, no solo se trata de detectar, también se trata de caracterizar y para eso tenemos que estar siempre teniendo a nuestro alcance diferentes tipos de clasificaciones. ¿Cuál es la mejor? La que tengamos a la mano y la que sepamos usar y dominemos. Eso es un buen consejo que les doy. Con respecto a los síndromes, y lugar a dudas, hay que tener en cuenta estos síndromes, y aunque representan el menor porcentaje de causas de cáncer aún en nuestro país, llegan a ser mortales para quien los tiene. Entonces debemos conocerlos, debemos indicar también a pacientes de riesgo. No solo es ver a un paciente que tiene muchos pólipos, tenemos que invitar a los pacientes a que tengan un asesoramiento genético, ya que una vez que nosotros hagamos el diagnóstico, vamos a impactar en su calidad de vida. Entonces tenemos que ofrecerle una orientación médico, psicológica, para que estas personas puedan tomar la mejor decisión y ofrecerles el mejor tratamiento de acuerdo a su estado clínico. Con respecto a la enfermedad inflamatoria,
Ya vimos, 7 a 18% pueden hacer cáncer en 30 años del diagnóstico. Sin lugar a dudas, todos los endoscopistas, no importa si somos gastros o cirujanos, debemos conocer esta enfermedad porque somos nosotros los que vamos a hacer el diagnóstico. Debemos saber en qué momento tomar las biopsias, cuándo vamos a tomar las biopsias solo para un mapeo, cuándo vamos a tomar las biopsias para buscar displasia. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ver el diagnóstico, vamos a conocer la extensión y así de esa manera vamos a nosotros poder también igual caracterizar. Obviamente, siempre utilizar el mejor equipo que tengamos disponible. Si tenemos con endoscopía vital, utilizar vital. Si tenemos con endoscopía digital, ocuparlas. Y siempre, bueno, olvidar que de nosotros depende el seguimiento. Ya para terminar, quiero decirles que los endoscopistas somos responsables de la evolución del cáncer en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diagnosticar, podemos tratar y podemos paliar. Esa es la responsabilidad que tenemos cuando los endoscopistas, cuando queremos dedicarnos a la detección de estas lesiones. Sin más, quiero dar agradecimiento a todos ustedes por estar con nosotros. Asimismo, agradezco a Endomédica y Medical Scope por la oportunidad de estar con nosotros. Asimismo, agradezco al doctor Julio Zavala, al doctor Miguel Ángel, doctor César, doctora Andrea, doctora Carla por sus ponencias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Si existe alguna pregunta por parte de la audiencia. Si no existe ninguna, damos las gracias a todos los ponentes, al Hospital General de México, a Endomédica y a Medical Scope por las facilidades para poder llevar a cabo este seminario en línea gratuito. Y los esperamos en el siguiente seminario que llevaremos a cabo en breve. Muchas gracias y hasta luego.